interesante. Siendo David un rey tan importante en la Biblia, que ha trascendido su testimonio y su vida a través de toda la palabra de Dios, es interesante nosotros estudiar la vida de Ahitofel, su perfil y su biografía. ¿Quién fue Ahitofel? El consejero de David, el estratega de David, el asesor de David. Dice la palabra de Dios que Ahitofel era un hombre muy importante dentro del reinado de David. Él pertenecía al consejo de guerra, de asesoría dentro de las personas íntimas del rey David. Un asesor principal dentro de su gobierno y de su reinado. Ahitofel era un hombre sabio, lleno de inteligencia y de conocimiento. Un hombre dotado de capacidades extraordinarias. Y es interesante estudiar el perfil de Ahitofel porque terminó muy mal desde el punto de vista bíblico. Estudiar la biografía de Ahitofel nos enseña cosas muy interesantes. Como un hombre como Ahitofel, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de capacidades extraordinarias, con una posición tan importante dentro del reino de David, consejero, asesor principal. ¿Cuál fue el detonante que destruyó la vida de Ahitofel? Que lo hizo errar, que lo hizo confundirse y fracasar siendo un hombre con tantas capacidades. La palabra de Dios nos dice que David cometió un error. Y en el libro de Samuel nos dice que David se enamoró de una mujer casada y la tomó. Y también la Biblia dice que fue un pecado que Dios encontró ese pecado delante de sus ojos terrible. Porque aparte de tomar la mujer de Urías, lo envió al campo de batalla para que lo mataran en manos de sus enemigos. Pero Dios amonestó a David. Dios confrontó a David. Dios le hizo una confrontación a David de su pecado. Y David se arrepintió. David se humilló. David escribe el Salmo 51 como un catálogo, como un estandarte de lo que debe ser el verdadero arrepentimiento, de lo que es el modelo de la oración cuando el hombre se humilla y se arrepiente delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que el profeta Natán le dijo a David que la espada no cesaría en su casa. Y le dijo que aunque Dios lo perdonaba, no lo iba a matar, pero que él iba a tener consecuencias muy dolorosas a causa de ese pecado. De manera que Dios perdona a David, lo restaura, pero aún así David llevó una vida de mucho dolor en su casa y con sus hijos, como consecuencia de su pecado. Pero para Ahitofel no fue suficiente. El problema de Ahitofel fue que no pudo perdonar a David, que su odio, su resentimiento por lo que él había hecho con Urías. Y importante destacar, Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer de Urías, la mujer que David le quitó a Urías y con la que él se había casado. Urías era parte de su familia, parece que Ahitofel estaba bien aferrado. Urías fue un hombre muy íntegro, muy leal, fue traicionado por David de ambas maneras. Pero Ahitofel no pudo superar ese error que David cometió. Ahitofel se dejó arrastrar por el odio, la venganza, el resentimiento, la necesidad de vengarse, de destruir a David, de destronarlo. Se cree, y algunos escritores piensan que cuando Absalón, el hijo de David, se subleva contra su padre, tuvo toda el apoyo, y es así, la asesoría de Ahitofel. Se quedaron muchas personas importantes del lado de Ahitofel, del lado de Absalón. Y dentro de eso se quedó Ahitofel, su hombre de confianza, su asesor, el hombre más sabio, más capacitado en guerra, en estrategia. Se quedó con Absalón. Dice que cuando David huía le dijeron, y Ahitofel está con Absalón. Y de ahí surge la famosa frase de David, oración de David: Jehová,
conociendo David lo importante que era el consejo y la asesoría de Ahitofel, David solo clamó: Jehová, turba el consejo de Ahitofel, confúndelo. Porque David sabía que la palabra de Ahitofel, con esas capacidades que tenía Ahitofel, podían destruirlo. Dice la Biblia que la voz de Ahitofel era como la voz de Dios en Israel en los tiempos de David. ¿Usted sabe lo que es eso? Como la voz de Dios, o sea, que era una autoridad, de que ese hombre tenía una capacidad increíble para dar consejería. Era un hombre sabio, inteligente. Sin embargo, no fue sabio para manejar su crisis emocional. No fue sabio para manejar su dolor, su impotencia, su indignación ante el pecado de David. Ahitofel cargó con el pecado de David hasta la muerte. Lo destruyó el pecado de David. Lo que nosotros podemos aprender en la vida de Ahitofel es que nosotros no podemos cargar con el pecado ajeno. Dejarnos destruir por el pecado, por los errores, por el desorden que otro lleva con su vida. Dejarnos arrastrar hasta destruirnos con la vida desordenada de desobediencia que llevan algunas personas. Él no pudo ni perdonar a David, pero tampoco asimilar el gran error que David había cometido. Ciertamente Dios había perdonado a David, lo había restaurado, pero sin embargo Ahitofel, aun viendo que Dios lo perdonó, él no lo perdonó. El perfil de Ahitofel es de esas personas que, aunque son muy sabias para aconsejar a otros, no se saben aconsejar a sí mismos. Que tienen muchas capacidades para resolver los problemas de otros, pero ellos no saben resolver sus propios problemas. Un sabio dijo que el mejor consejero que uno puede encontrar, que nadie te puede aconsejar mejor que tú mismo, que el mejor consejero eres tú mismo, que si tú no te aconsejas de vano, en vano, tú oirás los mejores consejos en vano, porque si tú mismo no pones de tu parte y tú mismo no admite que estás mal, si tú mismo quieres reconocer tu propia condición, ¿cómo tú vas a escuchar un consejo de un tercero? Está cerrado al consejo, está cerrado a la sabiduría. Eres necio. La palabra describe el hombre que no oye el consejo como necio. Salomón enfatizó mucho el consejo, porque Salomón dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando una persona con las capacidades de Ahitofel se deja arrastrar por sentimientos de amargura y de odio, se deja dominar, sus capacidades se vuelven nada. Tanta sabiduría para aconsejar a otro y tú mismo no supiste aconsejarte. Tanta sabiduría para salvarle el pellejo, para salvar la vida a otro. Tantas estrategias acertadas para resolver los enigmas del otro, y tu mismo enigma tú no lo puedes resolver porque tú no puedes digerir, superar tus sentimientos tóxicos, tus sentimientos dañinos, tus sentimientos que van en tu propio detrimento, en tu propia destrucción. ¿Dónde está la sabiduría, Ahitofel? ¿Dónde está tu capacidad? ¿Dónde está tu estrategia? Que dice la Biblia que tu palabra era como la palabra de Dios. Ahitofel, cuando daba una palabra, miren, era la misma, era como palabra de Dios, porque era un hombre con una autoridad reconocida, pero no pudo aconsejarse él mismo, no pudo él mismo salvarse, no pudo utilizar esa sabiduría, aleluya, para salir del abismo, del pozo cenagoso, del lodo profundo del que habla el Salmo 40. Las personas inteligentes son personas con resiliencia, que saben, aprenden a superar sus conflictos, sus sentimientos, que aprenden a ser humildes delante de la presencia de Dios. Dice Proverbios 11:14 que donde no hay consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia del consejo está la victoria.
El camino del necio es recto en sus propios ojos. Cuando tú te haces obstinado en tu punto de vista, obstinado en tu propio consejo, cuando tú no eres humilde para admitir lo que te está pasando, sino que tú te crees dueño de tu propia verdad, dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, más el que escuche el consejo, él tiene sabiduría. El que escuche el consejo y acepta la corrección, aleluya, será aumentado sus días, porque el consejo de Dios permanecerá. Entonces, Aitofel es interesante, un perfil de un hombre con tanta capacidad. A veces ustedes ven a la gente con unas capacidades, pero no la usan para su propia vida. Con muchos estudios, y en vez de conocer a Dios, se vuelven hasta ateos, reniegan de Dios, de su misericordia, se creen dioses. No, Aitofel se llenó de soberbia, de altivez, de venganza. No fue suficiente, aleluya, el juicio que Dios le dio. Segunda de Samuel, capítulo 17, dice que Aitofel le dijo a Absalón, yo escogeré 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. En esta etapa de la historia, ya Absalón estaba en Israel, ya Absalón era el rey, David había salido huyendo de Absalón y todo su consejo. Absalón se codeó de la gente íntima de David por medio de Aitofel, que era enemigo de David dentro del palacio. Dentro del palacio, no se dejó ver, porque él estaba planeando su venganza. Absalón encontró apoyo para destronar a su padre. Con el apoyo de Aitofel, entonces logró formar su propio consejo y formar su propio séquito para poder establecerse como rey. Pero dice Aitofel, dame a mí 12,000 hombres, que yo le voy a caer atrás a David. Me levantaré, lo seguiré de noche. Esta misma noche caeré sobre él mientras está cansado, débil de manos, lo atemorizaré. Todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Todo el pueblo volverá a ti. Es a David que quiero. Entonces nos damos cuenta que Aitofel le da el consejo a Absalón y Absalón dice, bueno, vamos a llamar a Usai Arquita, otro miembro del consejo. Parece que todo el consejo estaba ahí, que Absalón quería ganarse el favor y la aprobación de los funcionarios, y dijo, no, vamos a consultar a todos los consejeros, y falta Usai Arquita, mándenlo a buscar para que oigamos lo que él va a decir, y luego yo tomaré la decisión. Pero Usai Arquita se quedó en el palacio, y le mandó a decir David, quédate ahí, para que esté pendiente de lo que pasa en el palacio. Y Arquita confundió el consejo de Aitofel y le dijo, no, ese consejo está malo, ese consejo es errado, no estoy de acuerdo con el consejo de Aitofel, creo que debes primero armar un ejército más grande, pero era para que David tuviera tiempo y cruzar el Jordán. Dice la Biblia que a Absalón le pareció mejor el consejo de Usai Arquita. Desechó el consejo del sabio Aitofel. Dios desamparó a Aitofel. Dios dejó solo a Aitofel. Aitofel se ahorcó. Aitofel se ahorcó no por el ego de que su consejo no haya prevalecido. Aitofel se ahorcó porque se dio cuenta que con la asesoría de Usai Arquita el reino de Absalón fracasó, que el verdadero consejo acertado y la verdadera estratega de guerra fue la que él dio. Y cuando él vio que Absalón, Dios turbó el consejo de Aitofel, no prosperó. Recuerda que David lo canceló en el aire, dijo, Jehová turba el consejo de Aitofel. David lo canceló. David cerró la puerta para que el consejo acertado, sabio, estratega de Aitofel cayera. Y cayó. Y Aitofel fue y cercó porque dijo, bueno, yo que sé, que soy el que sé aquí en el reino de estrategia, ya hoy me doy cuenta que David volverá y será rey de nuevo. Y así mismo fue.
Cuando Absalón, fue a organizar el ejército, ya David había cruzado el Jordán, se había puesto a salvo, se había organizado y el reinado de Absalón cayó y fracasó. Un hombre sabio hasta la muerte, pero no para salvarse. Un hombre que el odio, el rencor y las rencillas familiares y el fracaso y el pecado de otro lo llevó a su propia destrucción. La falta de perdón, la falta de asimilar que la gente se equivoca, la gente hierra, la gente fracasa. Es del ser humano cometer errores, pero también es del ser humano ser humilde. Es del ser humano reconocer cuando pecamos delante de la presencia del Señor. Es del ser humano tener la suficiente humildad para pedirle a Dios que perdone nuestro pecado, como lo hizo David. El autor del pecado principal fue David, pero él se humilló. La humildad es una virtud que todos deberíamos cultivar. Es que la humildad te permite crecer a nivel interno, crecer dentro de lo que tú eres como esencia, como ser humano, y hallar gracia delante de la presencia de Dios. Si hay alguien que Dios ama, que Dios oye, que Dios trata, al que Dios se acerca, es con el humilde de corazón. La palabra humildad viene de la raíz humo, que significa tierra, suelo. Se relaciona con aceptar nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestra vulnerabilidad, que somos humanos, que fracasamos, que erramos. Pedir perdón, aprender a perdonar. Estamos llamados a ser humildes. Llamamos a tener una conciencia, aleluya, de humildad delante de la presencia del Señor. Porque el más grande de los seres humanos, del ser humano, que se considera a sí mismo grande, se disminuye totalmente. Juan el Bautista dijo, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Porque los discípulos le decían, la multitud se va tras Jesús. Y también los discípulos de Juan lo dejaron solo y se fueron detrás de Jesús. Y él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Reconoció la superioridad, la supremacía de Cristo. Y Él mismo se rindió al señorío y la supremacía de Cristo. Y es que la humildad no tiene que ver con que nos vemos altos, tenemos dinero, tenemos capacidades, tenemos inteligencia, sabiduría. No, eso no tiene nada que ver. Es un pecado del corazón el orgullo. Es una virtud la humildad. Yo estoy sorprendida como un hombre tan inteligente, tan sabio como Aitofel se perdió en plena oscuridad. Se ahorcó. No tuvo capacidad para aconsejarse a sí mismo y descubrir que con solo él perdonar a David por su error, él iba a ser sanado y restaurado. Enfrentar la vida con humildad nos hace dejar de juzgar a los demás, señalar a los demás, aceptar que la vida está llena de seres humanos, como todos somos, llenos de virtudes y de fracaso. Hay un versículo muy lindo que la Biblia habla, de David en los Salmos, que dice, examíname y pruébame. Señor, examíname tú, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame tú por la senda de verdad, guíame tú por la luz. Aleluya. Saca mi alma de la cárcel, de la cautividad, para que yo te alabe. Como la raíz de amargura, el odio, como el no superar lo que otros nos hacen, terminan, aleluya, mutilando nuestras capacidades. Como un hombre tan sabio, cuya voz era como la voz de Dios, fracasó, que ni él mismo se pudo aconsejar, porque un sentimiento de dolor, de odio, de venganza, de indignación lo arropó hasta destruirlo. Dice que la amargura es un sentimiento de odio y dolor, de ira, de venganza, de desprecio, que se aferra en el corazón y llega hasta lo más profundo del alma.
Es una raíz que cuando tú cortas la maleza y tú ves que el terreno está limpio, vuelve y brota porque camina por debajo, se arraiga en el alma. La gente con raíz de amargura son gente amargada, son gente adolorida de la vida, no pueden agradecerle a Dios. Todo lo ven con dolor porque el dolor lo ha arropado. La amargura lo ha alcanzado. Ese resentimiento, ese sentimiento que viene, que es un veneno para el alma, que contamina todo hasta que destruye la vida misma y las personas que están relacionadas con él. Es increíble cómo la falta de perdón nos mutila delante de Dios. Y tanto es así que aún Jesús mismo nos manda a reconciliarnos. Es maravilloso aprender de Ahitofel que por más consejo, capacidades que tenemos, es de humilde admitir cuando tenemos condición de odio, de resentimiento. El odio es terrible. El odio nos hace rebelarnos, no admitir autoridad. Ahitofel, David fue su señor hasta que cometió ese gran pecado. Después que David cometió ese gran error, y ojo, no te contamines con el pecado ajeno, no te contamines con el fracaso ajeno. Hay gente que cuando ven el otro tropezar, ellos también tropiezan. Porque son piedras de tropiezo para la vida, porque si el otro hace pecado, ellos no aceptan, no asimilan que esa persona cometió un pecado, que esa persona fracasó. Hoy, ¿por qué no? Si es su hermano, ora por él, para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante. ¿Por qué? Porque eso que David hizo acabó con la vida espiritual de Ahitofel. Acabó con su vida. Terminó ahorcado. Un hombre de la envergadura, del estatus, de la capacidad de este hombre. Ese hombre se hundió en el dolor y en el fracaso porque David cometió un error que le costó dolor a David. Mientras vivió, sufrió dolor con sus hijos. Dios le dijo, no se apartará de tu casa la espada. Lo que tú hiciste escondido, tus hijos te lo harán en público. Y así mismo fue. Era tan grande el odio de Ahitofel que aconsejó al hijo de David, Absalón: viola todas las concubinas de tu padre, viólala. Porque el odio, la rebeldía de Absalón, Ahitofel fue uno de los autores intelectuales, copartícipe de la rebeldía de Absalón también. Ahí estaba Ahitofel siempre al lado de Absalón. Porque David dice en el Salmo 55, ¿quién me diera ala como paloma para volar al monte más alto, donde nadie más me encuentre? Volaría lejos, me iría de una manera que nadie sabría de mí. ¿Cuántos de nosotros no sentimos ese sentimiento de desaparecer? Porque no se levantó el enemigo mío del cual yo me hubiese cuidado, sino tú, amigo mío, íntimo mío, te levantaste contra mí. Se levantó su hijo, se levantó Ahitofel, y junto con él mucha gente importante del reino. Dejó de ser el Señor de su vida, dejó de ver a David como una autoridad, dejó de ver a David como el ungido de Dios, perdió, aleluya, la visión, la claridad. El odio lo embargó, lo llenó, lo envenenó, lo intoxicó, lo turbó, le quitó la sabiduría, le quitó el consejo, le quitó la inteligencia, le quitó todas esas capacidades que él tenía, hasta fracasar él mismo. Entonces el perfil de Ahitofel debe aconsejarnos a nosotros que muchas veces la raíz de amargura nos afecta a un nivel, y el hacer de nosotros la venganza. Hay gente que son vengativas, siempre, nunca han pasado el capítulo de su vida, nunca han pasado de canal, siempre vuelven a lo mismo. Viven para el odio, para la venganza, para recordar. Viven una vida llena de veneno, no se superan, no se liberan, no se sanan, no se restauran. No fluye el río de Dios, no fluye el agua viva dentro de su corazón. Perdonen.
Si usted no se puede llevar ni los hijos, ni se puede llevar sus bienes, ni se puede llevar sus riquezas, ni se puede llevar su casa, ¿cuál es el apego a un sentimiento tan tóxico como el odio, el resentimiento? ¿Por qué te se aferra si cuando usted se vaya no tampoco? Ese sentimiento lo va a llevar a la tumba y de la tumba al infierno. Usted se va a perder por un sentimiento de tóxico, venenoso. Ahitofel se perdió al lado del trono, viendo las maravillas de Dios. Fracasó David, fracasó él. David se arrepintió, David se restauró, David volvió a Dios, pero Ahitofel no pudo encontrar el camino de la reconciliación, no pudo encontrar el camino de la sanidad, ni pudo encontrar el camino de la restauración. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Aleluya! El Salmo, alabado sea el Señor, donde dice, examíname y pruébame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Aleluya. Salmo 19:12. Líbrame a mí de mí mismo, de mi ignorancia, de no poder ver a lo interno. Pruébame, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la vida, guíame por el camino de la verdad y de la luz. Es penoso que todavía hay gente que recibe esa palabra y ni así se sanan. Y ni así sueltan el odio, el resentimiento. Porque la vida de ellos es esa. Odiar, dañar. No conocen otro nivel, otro estilo de vida. No se imaginan una vida sana. No tendría razón de ser sin el morbo del odio, del rencor, de la envidia, del pleito, de la contienda. El principio de toda sabiduría, de toda capacidad, de toda inteligencia, es el temor a Jehová. Y Ahitofel falló el temor a Dios. Renunció a la sabiduría que viene de Dios. Mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Señor, la gente que está llena de odio, de resentimiento, de venganza, no alcanza la gracia de Dios. Está lejos, cae de la gracia. Que dejando de alcanzar la gracia de Dios, brote alguna raíz de amargura que le estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben que Ahitofel se pudo juntar con Absalón porque estaban en la misma? Absalón viene de un error que comete su hermano y David parece que no amonestó a ese hermano. No se sintió conforme con el manejo que David hizo de ese conflicto de familia y se llenó de odio, de venganza y se juntó con Ahitofel de su misma naturaleza, porque un abismo llama a otro. Aleluya, a la voz de la cascada. Un abismo jala a otro. Gente llena de odio se junta con gente que le guste eso. Y se juntaron dos. Y terminó Absalón muerto y Ahitofel también se ahorcó y Absalón lo traspasó una espada. La mano de Dios cayó sobre esas personas, sobre el príncipe y sobre el consejero. Yo pienso que lo que hoy podemos aprender de la vida y el perfil de Ahitofel es que no importan nuestras capacidades de inteligencia y sabiduría. Si el corazón está ennegrecido por el odio y el resentimiento, si nosotros no volvemos a la palabra, Satanás va a entenebrecer, endurecer el corazón, a cauterizar nuestra conciencia. Satanás va a tomar parte y lugar en tu vida. Las puertas se abrirán para que Él tenga derecho, legalidad, a operar en tu vida y a través de tu vida. Echando todo peso de pecado que nos asedia para correr libremente la carrera de la fe. Una carrera larga, una carrera de vida entera, pero correrla liviana, sin carga, sin opresión,
sin odio, sin resentimiento, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a ser sanados, restaurados, renovados, todo nuestro entendimiento y nuestros corazones, para permanecer dentro de la gracia de Dios, para ser hijos amados, para que nuestra oración no tenga estorbo, para que la oración, aleluya, no se quede en el techo, suba a la presencia de Dios. Necesitamos ser humildes y perdonar. Dios le bendiga mucho y que sea de bendición este estudio bíblico. Bendiciones.